como dijo el presidente de FADEA, más de 10 años sin fabricar un avión. Pero bueno, además de eso, se gastó de más, se despilfarró. En una Argentina que todos sabemos no nos sobra nada. Solamente en el 2015 nos costó 1.400 millones de pesos. ¿Y cuántos aviones Pampa son 1.400? Son 10 aviones Pampa, que se perdió la Fuerza Aérea, que se perdieron los pilotos y que perdimos todos los argentinos. Así es que hoy voy a leerles un discurso que también salió del corazón. Pero antes de leer ese discurso, quiero remontarlos a 2 milenios atrás. Había un juicio y un hombre llamado Pilato salió al balcón y dijo: ¿a quién escogéis? ¿A Jesús de Nazaret llamado el Cristo o a Barrabás? Y el público gritó: Barrabás. 2000 años han pasado y el pueblo sigue escogiendo a los malos. Me han preguntado sobre un plan de gobierno. Bueno, les voy a decir cuáles son las acciones a seguir. Acción primera, con carácter urgente, lucha frontal contra la corrupción. La experiencia me dice que con las acciones más simples se puede resolver hasta los problemas más extremos en cualquiera de los ámbitos en los que nos desarrollamos. El gobierno de Guatemala no es la excepción y tengo una propuesta de solución simple al problema que secuestra en gran parte la oportunidad de lograr el bienestar común, que es el que nos plantea la Constitución Política de la República en el artículo número 1. Esa simple acción tiene nombre y es una frontal lucha contra la corrupción. ¿Y qué es la corrupción?, me preguntarán ustedes. La corrupción es el vil robo agravado al dinero del pueblo. La corrupción le cuesta al pueblo de Guatemala miles de millones de quetzales al año. Esta acción le roba a niños, jóvenes, adultos y ancianos oportunidades verdaderas de vida. Les roba la salud, la educación y el desarrollo. Ha destruido incluso la vida en familia. ¿Cuántos hermanos guatemaltecos se han tenido que ir a otros países en busca de un sueño? Muchos han ido a otro lugar para poder construir una casa de ladrillo y de terraza, y muchos lo han logrado, pero a costa de dejar a sus esposas o a sus esposos, de sacrificar el estar al lado de sus hijos, de sacrificar el ver crecer a sus hijos. Han construido casas, pero se han deshecho hogares. ¿Qué razón tenía José Martí? ¿Qué razón tenía José Martí cuando dijo: cuando los pueblos emigran, sobran los gobernantes? Y aquí eso ha pasado. Los gobernantes se han dedicado a robar, se han dedicado a llenarse los bolsillos y nuestra gente se ha tenido que ir. Y no es justo. No es justo. Se construyen casas, pero se destruyen hogares. Niños que no tuvieron el ejemplo de sus padres porque están lejos. Niños que no tuvieron el amor de sus madres porque están lejos. Y hoy son los que están manteniendo la economía nacional. 5.500 millones de dólares vienen al año por concepto de remesas. Y los hemos cuantificado simplemente por su remesa familiar, cuando el sufrimiento más grande ha sido abandonar la tierra que los vio nacer. Todos tenemos uno.
Nadie más se tiene que ir de Guatemala. Tenemos que luchar para que ellos regresen. Tenemos que luchar para que nuestros hijos digan: yo soy guatemalteco, me siento orgulloso de ser guatemalteco. Me pongo la camiseta de Guatemala antes que la del Barça o el Real Madrid. Cuenta uno de los evangelistas que en una ocasión unos opositores de Jesús que querían hacerlo quedar mal ante el pueblo le preguntaron: ¿es bueno pagar impuestos? En ese tiempo los judíos estaban bajo la bota del Imperio Romano y ellos se sentían muy mal porque tenían la noción de que el pueblo judío era el pueblo escogido por Dios y había sido esclavo muchas veces. Y otra vez estaba bajo el dominio de un imperio. Si él respondía que sí era bueno pagar impuestos, entonces el pueblo judío iba a decir: otro traidor, no nos va a salvar, sino que está con aquel opresor. Y si decía que no, era traidor al imperio e iba a la cárcel. El maestro pidió una moneda y preguntó: ¿de quién es esa cara? Del César, le respondieron. Y entonces él dijo: pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hoy yo digo: al pueblo lo que es del pueblo, y los impuestos son del pueblo, que deben regresar al pueblo. Mi madre me enseñó a punta de chicote que robar era malo. Y me decía que el que roba un centavo roba 1 millón. Y en Guatemala, miles de millones de quetzales que año con año pierde el Estado por la corrupción, es porque se los están robando. Y sí, y solo sí, ese dinero debe regresar al pueblo de Guatemala en servicios y beneficios para la población. Guatemala lo que necesita es una oportunidad, porque la capacidad la tiene demostrada. Lo que se necesita es que el dinero llegue a donde debe llegar. El dinero de los impuestos es sagrado y debe ser considerado como tal, porque el pueblo lo da con sufrimiento. Por eso, el que le roba el dinero de los impuestos, le roba al pueblo. Por lo tanto, si el dinero del pueblo es sagrado, tenemos que defenderlo con alma, corazón y cuerpo. Por eso, si Dios me permite el privilegio de servir desde la presidencia de Guatemala, desde este mismo instante, me comprometo a que cuando asuma la presidencia, voy a pelear y a defender con todo mi ser el dinero de los impuestos. Y hago una aclaración: debe ser pagado. Es responsabilidad del pueblo responder por sus necesidades. Pero es necesidad y prioridad de los gobernantes hacer buen uso de ese dinero. Sé y estoy convencido que un solo hombre no puede resolver este problema. Por eso les pido que compartan conmigo esta responsabilidad y juntos hagamos realidad esas magníficas enseñanzas de nuestro himno nacional y juntos digamos: ¡ay de aquel! ¡Ay de aquel que con ciega locura los colores de Guatemala pretenda manchar robándose 1 centavo del pueblo! Queremos sentar las bases de una Guatemala feliz. Guatemala feliz inicia el himno nacional de Guatemala, escrito por un cubano, José Joaquín Palma. ¿Qué miraba ese cubano en los guatemaltecos para decir Guatemala feliz? ¿Qué miraba? Seguramente miraba a ese pueblo que a pesar de las tribulaciones sonreía y luchaba. Pero yo como guatemalteco miro los hospitales desabastecidos, hospitales sin medicina, médicos en huelga porque no se les ha pagado el sueldo, robos millonarios de productores de medicina, pero también veo robos miserables
de gente sin conciencia que viendo los estantes vacíos todavía los agarra para meterlos a la bolsa. Si nos robamos un lápiz, si nos robamos una hoja del gobierno, que nos dé vergüenza porque le estamos robando la oportunidad a alguien que necesita, porque el dinero del pueblo es sagrado. Qué cara esa frase de Guatemala feliz. Diego Solaberry, allá en las cumbres de los Cuchumatanes, inspirado por la belleza, escribió un poema que dice: caros horizontes. Y es que es cara la frase de Guatemala feliz. Para que haya felicidad en Guatemala debe haber salud y hay que invertir en esa salud. Para que sea Guatemala feliz debe haber gente educada, capacitada, preparada. Y es cara la educación, es cara esa frase. Pero les pregunto, ¿puede Guatemala? Sí puede. ¿Puede Guatemala? Sí. Pues yo me apunto a ser el que dirija esto, pero necesitamos que todos nos apuntemos y digamos: sí, se puede. ¿Para qué queremos el dinero de los impuestos? Queremos construir escuelas dignas y no cuchitriles sobrefacturados, que atentan contra la vida misma de nuestros niños, que son la médula del pueblo. Queremos que nuestros niños se conviertan en insignes literatos, científicos, artistas y deportistas, pero para ello hay que pagar un alto precio. Hay que construir edificios dignos. Ya nos contaba de las escuelas tipo federación, fabulosas. Mi hermano no me dejará mentir, fuimos a Huehuetenango a hacer una obra de teatro. Queríamos un lugar que albergara a 2,000 personas. No habían teatros, no habían ni siquiera salones. Hasta que a alguien se le ocurrió: miren, la escuela tipo federación tiene un teatro fabuloso. Una escuela construida en 1950. Tenía un teatro fabuloso, con una acústica lindísima, con un escenario que daba gusto actuar ahí, aunque lastimosamente no había tenido el mantenimiento necesario. Pero si en 1950 se estaban construyendo esas escuelas, ¿qué nos pasa? Acabo de ir a San Juan Zacatepeques y si ustedes vieron un video, da tristeza, da lástima, llora el corazón. Llora. Aulas, 150 metros cuadrados de construcción, facturados a 1,049,000 quetzales. Eso es un robo. Ese es un vil robo. Y no eran 3 aulas, era un gran cajón que iba a ser dividido por canceles de madera, para que en cada una de esas aulas estuvieran 2 grados, de 30 alumnos cada uno. Y ya llevaba 2 años la construcción y no se terminaba. Esa escuelita tiene construida por las manos de los profesores y directora y los padres de familia 3 aulas, sus paredes de lámina y su techo de lámina. Imagínense ustedes una escuelita de lámina donde están metidos 60 niños por aula, 30 y 30, con un mismo maestro que tiene 2 pizarrones todos chucos. Ahorita les da clase a los de este lado, pongan a hacer deberes. Aquí los de este lado, pongámonos a hacer deberes. Es un horno en verano, una refrigeradora en invierno. Queremos construir edificios dignos para que los niños se enamoren del estudio y quieran ir al estudiar. Yo tuve la oportunidad de estudiar en colegio en colegio privado, porque mi madre tenía el sueño de que nosotros fuéramos profesionales. Ella enviudó cuando tenía yo 3 años, mi hermano mayor 5, mi hermana menor tenía 4 meses de embarazo. Así es que mi mamá, sin haber podido estudiar, se quedó con un niño feíto de 5 años y un niño hermoso de 3 años. Esperando un tercero y dijo: mi hijo va a ser doctor. Vio a mi hermano. De mí no dijo nada, como que no le inspiré mucho, ¿verdad? Pero ella tenía un sueño de que sus hijos salieran adelante. Gracias, madre. Y gracias al estudio hemos salido adelante.
sin el amor del padre y de la madre o de la familia, tampoco se puede. Es un componente, pero es un componente vital. Debemos construir escuelas dignas. Pero es triste ver escuelas donde hay un salón de clases en pésimas condiciones y hay 160 alumnos, 6 maestros y una directora que tienen un baño en donde no hay agua y el baño también es de lámina. Y esa es la realidad de miles de escuelas. Y hay una frase interesante que está de moda de un hombre insigne, expresidente de Uruguay, José Mujica, que dijo: primero, vamos a invertir en educación. Segundo, en educación. Tercero, en educación. Yo creo en educación. Pero la realidad de Uruguay es diferente a la realidad de Guatemala. Uruguay no tiene más del 65% de desnutrición crónica. Y no tiene el 10% de niños con desnutrición aguda que se están muriendo literalmente de hambre. ¿De qué sirve llevar niños a la escuela si sus abuelos estaban desnutridos? Si sus papás estaban desnutridos. Si cuando estaba la mamá en gestación no recibió buena alimentación y al salir del vientre de su madre recibió mala alimentación. Yafet, como médico, ¿qué resultado tenemos? Alguien que no se desarrolló bien. Y no es asunto racial, no, es asunto genético. El ser humano que no recibe alimento no desarrolla ni su cuerpo ni su cerebro. Por lo tanto, vamos a llevarlo a la escuela y no va a rendir. Necesitamos, antes de pensar en educación, en una estrategia verdadera de salud que sea encabezada por una estrategia y una política de seguridad alimentaria y nutricional que inicie con los niños. Hoy por hoy muchos funcionarios públicos le roban al pueblo de Guatemala cerca de 45,000 millones de quetzales al año. Oigan bien, 45,000 millones de quetzales. Eso equivale a 3,000 millones de comidas al año a precio de 15 quetzales el plato de comida. Suficiente para alimentar, dándole desayuno, almuerzo y cena a 2,700,000 niños durante todo un año. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Dinero en la bolsa de políticos corruptos o prefieren niños bien alimentados? Otro motivo para que vayan a la escuela. Allá sí me dan comida. Y no para politizarlo, sino para solventar la necesidad que hoy tenemos. Yo quisiera que nadie tuviera que pedir comida. Mi madre me enseñó que siendo viuda, no pidan nada porque, ¡ay, sí piden! Íbamos a visitar a la casa de los abuelos paternos y a veces la pasábamos trayendo a la zapatería donde ella trabajaba y en la esquina de la casa de la abuela había una tienda y ahí estábamos parados, un agua para mi hermano y yo, una galletita o algo. Comía ella con Karina y nos decía: ya almorzaron. Hay de ustedes si piden comida. Y si les ofrecen, ya almorzaron. Y hay de nosotros si pedíamos comida. Ya quisiera yo que nadie tuviera necesidad. Les doy mi palabra que yo no estoy a favor de programas sociales solo así porque sí. Todo tiene un fin y el fin que nosotros queremos es darle oportunidad de educación, pero en buenas condiciones. Buenos colegios y bien educados, bien alimentados nuestros niños. Segunda acción de carácter urgente, eliminación de los privilegios. No es posible que un dignatario tenga un auto blindado, servicio de seguridad y una autopatrulla atrás para cuidarlo. Comidas gratis, ellos sí comen gratis. Y todas las cosas que conlleva el lujo, cuando se les fue concedido el privilegio de servir a la nación. Y repito, privilegio de servir a la nación. Yo estudié en una institución
que su lema es salvos para servir, y eso es lo que me tiene aquí. Privilegios que tenemos que quitar. Los estudiosos de esto dicen, que si lográramos erradicar los privilegios, nos ahorraríamos cerca de 25,000 millones de quetzales al año. Con eso se podría abastecer hospitales, abastecer los centros de salud, pagar salarios médicos y construir más centros de salud. ¿Y saben qué es lo bueno? Que tenemos a la mejor persona para que pueda administrar esas dos carteras: ex rector de la Universidad de San Carlos, médico de profesión y un hombre de experiencia en la administración médica. Vamos a exigir el vuelto. Hay un empresario, conferencista japonés, que dice que para aprobar un empleado hay que darle un billete grande y mandarlo a hacer un mandado. Si devuelve el vuelto sin que se lo pidan, es honrado y hay que contratarlo. Si se hace loco, es mañoso. Yo creo que hoy el pueblo de Guatemala le está pidiendo vuelto a este gobierno. Y me siento alegre de ver las manifestaciones que se han dado. Jafet tuvo el privilegio de marchar como universitario durante su época de estudiante, durante su época de docente, durante su época de decano, durante su época de rector, y tuvo el privilegio de marchar ayer en una marcha digna. Yo no marché nunca, pero siempre lo admiré. Y ahora que quise marchar, mi grupito me dijo: Jimmy, no es bueno que vayas. ¿Por qué? Porque es un movimiento social. No hay que aprovechar ni mezclar lo político. Me lo han agradecido tremendamente. Eso sí, en lo calladito y en lo secreto, mi tía Rosa y mi mamá me acompañaron a darles unas agüitas y a darles un suerito y unas pastillitas para la voz a los que estaban encadenados a la puerta del palacio, y ni siquiera ustedes se enteraron, porque no necesito andar haciendo publicidad de lo que no he hecho. Saludar con sombrero ajeno es malo. Tenemos que pedirle el vuelto a todos. Jafet, te van a pedir vuelto. Diputados, les van a pedir vuelto. Ahora díganme: Jimmy, te vamos a pedir vuelto. No va a haber necesidad, yo se los voy a devolver antes. Con la humildad que llegué a pedirle a Jafet que fuera mi compañero de fórmula, y con la humildad que él me recibió, yo quisiera invitarte que pasaras aquí, por favor, Jafet, o Jafet, y presentarnos humildemente ante ustedes, delegados del Frente de Convergencia Nacional, delegados del Tribunal Supremo Electoral, amigos que nos acompañan, amigos de los medios de comunicación. De esta manera sencilla y humilde nos presentamos a ustedes con el deseo único de poder servirles. Si nos dan el privilegio, le pido a Dios y le pido a Jafet que nos esforcemos y que Dios bendiga nuestro camino, nuestra entrada, nuestra salida, y que podamos salir con la mente en alto. Que Dios les bendiga y muchas gracias.